Pues nada, muchas gracias por esta invitación para hablar aquí. En general, pues a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Físicas y en particular pues a Julia Vargas, que ha tenido la gentileza de invitarme. Esta charla trata sobre las aplicaciones de la física a la criopreservación. Mi formación es una formación de físico teórico y entre las cosas que me atraían dentro de la física teórica pues estaba la posibilidad de hacer viajes en el tiempo. Yo creo que eso es casi cualquier estudiante de física teórica en particular pues ha pensado alguna vez en eso. Tras algún tiempo dedicado a la física teórica, yo hice mi tesis en fundamentos de la física cuántica, pues me di cuenta que la posibilidad de hacer ingeniería con el tiempo era algo que los biólogos tenían resuelto pues hacía ya prácticamente un siglo. Era lo que se llama pues nitrógeno líquido, básicamente. Era enfriar hasta temperaturas en las cuales pues toda la agitación térmica del sistema se elimine, se detenga. En particular, eso es algo que se consigue de forma rutinaria con prácticamente todas las células, se consigue con algunos tejidos y a día de hoy se diría que no se ha conseguido con ningún órgano o solamente lo que se ha conseguido ha sido de manera pues prácticamente simbólica o anecdótica con algunos órganos, pero muy poquitos y ya digo de forma simbólica. Pues nada, motivado por esta idea de hacer, en cierto modo, viajes en el tiempo, usando una tecnología que parece funcionar, que es la criopreservación, pues decidí cambiar de línea de investigación y pasarme de los fundamentos de la física cuántica a pasarme a la criopreservación de órganos en particular. Aquí lo que se está viendo pues un corazoncito de ratón que está siendo perfundido por aquí, cargado a través de este capilar, de esta aguja con anticongelantes y que tiene su temperatura controlada mediante este termopar. Para conseguir criopreservar un órgano, lo único que uno tiene que hacer es solidificarlo sin que el órgano forme hielo y sin intoxicarlo, lógicamente. Si uno es capaz de solidificar ese órgano sin que se forme hielo, porque el hielo es el gran enemigo, el hielo lo que hace, a fin de cuentas, es cortar y desestructurar el órgano cuando el agua pasa de agua líquida a agua sólida y entonces pues destruye todos los tejidos. La forma de evitar ese crecimiento del hielo pues básicamente es añadir anticongelantes. El problema de los anticongelantes es que son generalmente pues altamente tóxicos. Entonces, si uno carga un órgano con anticongelantes y después lo enfría, pues posiblemente lo mate, lo destruya antes de empezar, lo intoxique antes de empezar. Entonces, para conseguir una criopreservación de un órgano efectiva, se requiere, como digo, primero cargarlo de manera uniforme con ese anticongelante a través del sistema vascular. En este caso se está cargando a través de la aorta de forma retrógrada, o sea, volviendo lo que es la circulación normal de la aorta, que es de salida, pues usándola como vía de entrada. Ya digo, se requiere cargar de manera uniforme con anticongelante ese órgano, se requiere enfriarlo de manera también uniforme y se requiere recalentarlo de manera también uniforme. Además de esto, pues hay dos condiciones de contorno importantes, una relativa al anticongelante que uno le ponga, tiene que ser lo suficientemente concentrado a cada temperatura como para no formar hielo, pero lo suficientemente poco concentrado como para no intoxicar el órgano. Y por otro lado, una cuestión relativa a las velocidades de enfriamiento y de calentamiento, pues tienen que ser ambas, tanto la de enfriamiento como la de recalentamiento, lo suficientemente altas como para no formar hielo.
la probabilidad de formación de hielo depende de la velocidad a la que lo enfriemos. Cuanto más alta es la velocidad de enfriamiento, menos tiempo le damos al hielo a nuclearse y crecer. Entonces, la velocidad de enfriamiento y recalentamiento tiene que ser generalmente por encima de cierto valor. Si uno es capaz de satisfacer esas condiciones que hemos dicho, de esa carga uniforme de anticongelante, de ese enfriamiento uniforme y rápido y de ese recalentamiento uniforme y rápido, uno habrá conseguido recuperar ese órgano después de haber estado almacenado años a temperaturas criogénicas. Es lo que los ingenieros llaman un problema de transferencia de masa anticongelante y transferencia de energía, el calor o el frío. Pues bien, ¿dónde se está actualmente en estas investigaciones? Pues se está en el siguiente punto. La carga uniforme de anticongelante, pues algo relativamente sencillo, mientras que se haga a una velocidad suficientemente lenta por el sistema vascular. El enfriamiento suficientemente rápido también se ha conseguido, de forma que uno es capaz de enfriar y almacenar un órgano a temperaturas criogénicas sin haber formado hielo. Y actualmente se está en el problema de recalentar el órgano a partir de esas temperaturas criogénicas lo suficientemente uniforme y rápido como para que no se forme hielo en el proceso de descongelación, en el proceso de recalentamiento. Esa formación de hielo es más probable en el proceso de recalentamiento que en el proceso de enfriamiento. Es lo que aunque parezca paradójico, lo que se llama el problema de la devitrificación o de la recristalización. Entonces nosotros hemos diseñado una serie de estrategias, una serie de tecnologías de base física para abordar estos problemas de recalentamiento en general y, en cierto modo, en algunos aspectos, pues tocar también el enfriamiento. Uno es el uso del TAC, de tomografía computerizada mediante rayos X. Otro es el uso de fluidos magnetorreológicos, el uso de ultrasonidos. Hay una propuesta usando campos eléctricos variables en el tiempo y, por supuesto, el modelado matemático. Entonces, todas ellas, pues intentaré pues, ser lo más sucinto posible. Empezaré por la tomografía computerizada de rayos X. Bueno, antes de abordar esa tomografía computerizada de rayos X, el origen de este trabajo, un poquito más antes. El origen del estudio de la observación vino la motivación de una pareja que un par de trabajos, uno de un tal David Pegg, que criopreservó pues, cardioplástico articular, y otro, un tal Greg Fage, en Los Ángeles, que trataba de criopreservar riñón de conejo. Entonces, con estos dos modelos, en estos dos trabajos, casi los primeros y casi los únicos que hay en criopreservación de tejidos voluminosos o de órganos, rápidamente cuando uno los lee, se da cuenta que es obligatorio, es fundamental encontrar una técnica que sea capaz de visualizar cómo se va cargando el órgano o el tejido con el crioprotector, visualizarlo por dentro, ser capaz de tener un mapa tridimensional de la distribución del anticongelante dentro de ese tejido. Esos trabajos, que fueron seminales de los años pues, 2000 algo, 2005, 2010, 2015, esos trabajos seminales claramente establecían o mostraban cómo gran parte de por qué la técnica no acababa de funcionar bien, no acababa de poderse utilizar de forma genérica, era debido a que se tenía un desconocimiento casi absoluto de cómo el órgano estaba cogiendo el anticongelante. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar en la literatura. Había algún trabajo en el cual se intentaba esto mediante resonancia magnética nuclear, pero tenía muy poca resolución espacial y muy poca resolución temporal. Era el trabajo de un tal Barry Fuller en Londres. Y entonces pues hacían falta una técnica que fuera pues
más económica que la resonancia y con una mayor eficiencia. Lo primero que probamos fue el uso de la bioimpedancia. La bioimpedancia básicamente consiste en conectar una serie de... Aquí lo que se está viendo, perdón, es una célula, en este caso fueron células madre mesenquimales, creciendo sobre una cajita de Petri, y básicamente con bioimpedancia lo que uno hace es colocar una serie de electrodos en la muestra, y viendo lo que está ocurriendo con estos electrodos, uno es capaz de, con simulaciones, igual que se hace con la tomografía computerizada, de saber lo que está ocurriendo dentro de esa célula, cómo se va cargando de anticongelante en particular. Esta tecnología, aunque es muy barata y posiblemente tenga aplicación para ciertas cuestiones relativas a los cultivos celulares, sí que vimos que claramente no tenía la resolución suficiente. Entonces tuvimos que ir a otra tecnología con más resolución, fue la tecnología de TAC, la tecnología de tomografía computerizada de rayos X. Esta tecnología claramente pues vimos que funcionaba, y el motivo es el siguiente. Cuando uno está estudiando pues cómo los rayos X interactúan con la materia y por qué uno es capaz de visualizar pues el cuerpo por dentro usando rayos X, lo primero que tiene que entender es que cuando un fotón de rayos X se lanza contra la materia, puede ser absorbido bien por scattering Rayleigh, bien por scattering Compton o bien por el efecto fotoeléctrico. Si uno tiene aquí en este eje, el eje de las X, la energía de los fotones de rayos X, y aquí cuál es la atenuación, cuál es la absorción de esos rayos X, y uno dibuja aquí cómo se van absorbiendo en función de la energía los tres tipos de scattering, de absorciones que hay, bueno, pues se da cuenta que en el caso médico, el caso de los rayos X médicos que andan por aquí, la absorción dominante es el scattering Compton, es el más importante, el más alto, donde la atenuación es proporcional a la densidad de masa. Por eso uno es capaz de distinguir los huesos de los músculos o de los pulmones que tienen más aire, porque aquí hay un papel fundamental que juega las diferencias de densidades. Sin embargo, si nos vamos a más bajas energías, andamos por aquí, nos damos cuenta que la absorción de rayos X mediante efectos fotoeléctricos empieza a ser dominante. Y lo importante de este hecho es que esa atenuación va con la quinta potencia del número atómico. Hay un anticongelante muy habitual que es el que se llama dimetil sulfóxido, que tiene un átomo de azufre en su molécula. Esto es fundamental porque este átomo de azufre, que tiene un número atómico de 35 a la quinta potencia hace casi 1.000.000, significa que la absorción del átomo de azufre es 1.000.000 de veces mayor que la absorción que tendría el átomo de hidrógeno. Esto significa que uno en principio es capaz de ver el azufre, el dimetil sulfóxido, mediante rayos X. En principio no vería otros anticongelantes. Básicamente los anticongelantes que se usan pues son ciertos alcoholes o el dimetil sulfóxido. Entonces, si uno pone los alcoholes, que tienen como átomos constituyentes pues carbono, hidrógeno y oxígeno, en principio uno no esperaría ver nada, pero si uno usa el dimetil sulfóxido, que es un anticongelante muy usado, uno esperaría ver el dimetil sulfóxido. Bueno, pues con estas ideas a la cabeza, fuimos al aparato de TAC y pusimos en una serie de micropocillos agua, propendiol, dimetil sulfóxido, etilenglicol y glicerol, y cuando uno le hace el TAC, pues ve claramente cómo el dimetil sulfóxido empieza a dar la señal, lo cual es fabuloso porque permite ver el anticongelante en principio dentro del órgano usando pues esta tomografía computerizada. Esto es escalable, también lo estuvimos observando en estos botecitos que se llaman Eppendorf. Después analizamos pues en potes más grandes de 20 mililitros y como veis pues es perfectamente escalable la tecnología, es el tamaño de un órgano, y no solamente uno con esta tecnología es capaz de ver
el dimetilsulfóxido, sino que también es capaz de ver el hielo, porque el hielo es agua pura, de forma que el hielo estará allí donde no está el dimetilsulfóxido, ya que aquí lo que se está viendo pues, es un cubito de hielo flotando en 50% de dimetilsulfóxido, y esto lo que muestra es un riñón que está vitrificado, sin formar hielo, ha formado un sólido amorfo, un vidrio, pero en el cual se le han inyectado 8 gotitas de 1 microlitro de agua, y el agua se ha congelado, de forma que ese agua pues, es totalmente visible. La primera aplicación de estas posibilidades pues la hicimos en la preservación de tejido, la preservación de tejido ovárico en estos recipientes que se llaman crioviales. Aquí se ve claramente dónde está el tejido, todavía no se ha cargado el anticongelante, y se ve claramente cómo van creciendo las dendritas dentro de ese criovial, dentro de ese recipiente para congelar las muestras. Y lo que entendimos claramente es porque esta tecnología es tan sensible a tantos parámetros. La forma de estas dendritas, la forma del hielo, depende críticamente de muchos factores. Depende de con cuánto volumen se llene ese criovial, depende de la temperatura en la cual se hace lo que se llama el seeding del hielo, que es inducir la formación del hielo, depende de la velocidad de enfriamiento a la que se está enfriando la muestra, depende de cuántos puntos de seeding hay, si 1 o 2, de la posición del tejido, depende de muchísimos factores. Esto pues nos permitió comprender, como digo, por qué esta tecnología de la criopreservación de tejido ovárico, que es algo que se hace de forma rutinaria en algunos centros, depende tanto del técnico que esté haciendo esa criopreservación. Pero no solamente en estos pasos que es de enfriamiento, sino también en los pasos previos en los cuales el tejido se carga con anticongelante. Es fundamental la técnica esta de visualización mediante TAC, y en el proceso de lavado. Aquí se ve la muestra con el dimetilsulfóxido claramente dentro, el resto pues es la solución del lavado. Y es fundamental en este lavado porque uno no quiere hacer el trasplante del tejido al paciente con restos de dimetilsulfóxido, que es pues tóxico. Depende de la concentración, lógicamente, pero es algo que en principio es deseable lavarlo, con lo cual esta técnica pues permite garantizar que el lavado se ha hecho correctamente. La última aplicación de la técnica de imagen médica mediante CT a la criopreservación viene de la detección de fracturas. Esto es un riñón que se ha preservado como se ve correctamente, y esto es un riñón en el cual se ha preservado sin poner mucha atención a lo que es la velocidad de enfriamiento o la forma de almacenamiento, de forma que claramente se ven fracturas. Como digo, esta técnica de CT pues, ha ayudado y está ayudando a tres cuestiones fundamentales. El mapa tridimensional de concentración de crioprotector. La segunda es visualizar y controlar la formación de hielo. Y por último, evitar o controlar la formación de fracturas. Con estas ideas en la cabeza, pues decidimos abordar pues, el proyecto que teníamos en la cabeza, que era reproducir este trabajo el señor se llama Farrant, del año pues, 65. En este trabajo de Farrant, pues él pensaba que si él seguía la curva de líquido, esto es la concentración de dimetilsulfóxido, esta es la temperatura, este es el punto de congelación, pues él pensó ir poco a poco añadiendo anticongelante al tiempo que se va bajando la temperatura. Como el anticongelante es tanto menos tóxico cuanto más fría es la temperatura, pues pensó que podía ir poniendo concentraciones crecientes de anticongelante a temperaturas cada vez más bajas, de forma que podía llegar a lo que se llama el punto eutéctico del sistema sin formar hielo. Lo probó con
un útero de rata. Estas son las contracciones del útero cuando esté fresco, está normal. Estas son las contracciones del útero cuando uno hace una congelación normal sin poner mucho cuidado, empieza a no funcionar. Y esto es lo que le ocurre a ese útero cuando uno hace ese enfriamiento controlado, poniendo concentraciones crecientes de crioprotector a temperaturas cada vez más bajas. Como se ve, pues responde prácticamente igual que el control. Bueno, pues con esta idea, porque Farran la aplicó a un pequeño útero de rata, con esta idea en la cabeza, nosotros pues tratamos de abordar la criopreservación de órganos en general. Montamos este setup, en el cual pues quizá la parte más importante sea esta que está aquí. Esto es la máquina de TAC. Aquí lo que se tienen pues son el anticongelante y el soluto que están siendo bombeados dentro, y aquí hay pues todo un sistema de control y un sistema pues para evitar la formación de condensación y no condensación. Este es el setup real. Como digo, pues bueno, esta es la máquina de TAC, aquí se encuentra aquí se encuentra la muestra. Este es el sistema de enfriamiento del órgano, en este caso pues un riñón de conejo, creo. Y aquí pues tenemos esta botella para mandar nitrógeno seco de forma que no se forme condensación dentro de la máquina de TAC. Estas son las dos bombas que bombean el anticongelante y el soluto, y este es el ordenador que controla el sistema. Bien, este proyecto que está en sus inicios se encuentra de momento parado, es quizá el más interesante que llevamos, y se encuentra parado porque pronto descubrimos que en este montaje tan, de cierto modo, complejo, faltaba una pieza fundamental. Y la pieza fundamental pues son las manos de un cirujano, de una persona capaz de realizar el trasplante con éxito de este órgano, capaz de extraerlo del animal y capaz de hacer el trasplante bien, de forma que de momento lo hemos dejado aquí parado a la espera de tener pues esas manos hábiles capaces de hacer esa cirugía. Bueno, pues aquí está. Sin embargo, hemos sido capaces de avanzar en otro sentido y hemos reproducido el trabajo de Farrand de una manera automatizada. Esto ha sido una colaboración con General Electric, en el cual pues, hemos puesto aquí los pocillos que tenía Farrand con concentraciones crecientes de crioprotector dentro de este frigorífico especial. Es una máquina que funciona en base a un motor, un ciclo de Stirling, un motor de ciclo invertido, y es capaz de llegar a temperaturas criogénicas sin formar hielo. Hay un brazo robótico que desplaza la muestra, en este caso de tejido ovárico, desde un pocillo hasta otro pocillo. Como digo, está cada vez a una concentración mayor de anticongelante y a una temperatura controlada por esta máquina cada vez más baja. Por supuesto, todo esto es monitorizado, en este caso, lógicamente, con la tecnología de CT, con la tecnología del TAC. Comentando la segunda aplicación de lo que estamos haciendo, pues fue el uso de fluidos magnetorreológicos. Estos fluidos magnetorreológicos, quizás con este dibujito se ve bien, son fluidos que contienen partículas magnéticas. Aquí estos fluidos están en estas dos jeringuillas y apretando una u otra, pues uno es capaz de pasar el fluido fácilmente de una a la otra, pero tan pronto como uno pone un imán dentro de ella, de cercano, pues la viscosidad aumenta órdenes de magnitud. Básicamente, el fluido pues no fluye, queda convertido en un sólido. Como el problema fundamental de la criopreservación de órganos es solidificarlos, pensamos que esto podía ayudar a aumentar mediante un campo magnético externo su viscosidad instantáneamente y órdenes de magnitud. Este tipo de fluido se usa mucho para amortiguadores especiales de los coches, en el cual la viscosidad del fluido del amortiguador se controla pues, mediante un campo magnético externo. Pronto, cuando estos fluidos los hemos introducido en un órgano, nos dimos cuenta que trabajar con ellos era muy difícil. Garantizar que uno es capaz de lavar de fluidos este órgano es prácticamente imposible. Son fluidos pues muy sucios, por decir así. Son partículas que tienen, bueno, de tamaños que van desde el orden de micras hasta el orden de nanómetros.
y garantizar, como digo, que un órgano queda lavado de estas partículas es muy difícil. Sin embargo, sí que le dimos una aplicación a estos fluidos que básicamente consistía en usarlos para recalentar rápidamente el órgano. Y lo que hicimos fue pues, colocar muestras dentro de un horno a microondas, básicamente, donde hay un campo eléctrico alterno y un campo magnético alterno a 2.45 GHz. Y entonces estos campos eléctricos alternos y estos campos magnéticos alternos, cuando actúan sobre partículas ferromagnéticas, las calientan mediante 4 mecanismos. 2 están asociados al calentamiento mediante el campo eléctrico, bien porque los iones que haya aquí presentes empiecen a circular hacia arriba y hacia abajo a esas velocidades, a 2.4 GHz, o bien porque los dipolos que contengan pues, la muestra empiecen a rotar a esas velocidades. Y también hay 2 fenómenos de calentamiento asociados al campo magnético variable. Uno es la aparición de lo que se llaman corrientes de Eddy. Cuando el campo magnético aumenta o disminuye, pues la partícula ferromagnética responde, creando pues corrientes eléctricas que se oponen a la variación del flujo del campo magnético, y esas corrientes eléctricas pues calientan por un calentamiento Joule, o bien hay un calentamiento debido a que pues, siempre estos materiales pues, tienen una cantidad de histéresis. Cuando uno los magnetiza, no acompañan siempre al campo, sino que siempre hay un campo residual, y vencer ese campo magnético residual pues conlleva la disipación de una energía, conlleva un trabajo, y ese trabajo pues hace que se caliente el sistema. De forma que uno, llenando los órganos en principio con estas partículas, usando campos alternos, pues es capaz de calentarlas rápidamente, que también es uno de los objetivos que se plantea uno cuando tiene que criopreservar el órgano. Ciertamente en un órgano a lo mejor era algo complejo, pero dentro de un criovial, donde uno pues, puede guardar muestras biológicas, sí que encontramos que podía tener una aplicación. En el caso del recalentamiento de órganos mediante estos fluidos, hay pues un par de grupos que están liderados por un ingeniero que se llama John Bishop, está en Minnesota, que sí que está trabajando fuertemente en la línea de meter estas partículas, estas nanopartículas, dentro de un órgano, pero no recalentándolas con campos provenientes de un microondas, sino con campos provenientes de un solenoide externo. Cuando uno pone un solenoide externo, el control del campo es mucho mayor en principio que en un horno microondas, y no aparecen las típicas ondas estacionarias que dan lugar a nodos y vientres, o sea, puntos fríos y puntos calientes dentro del horno. Entonces él está trabajando intensamente en esta línea, que yo creo que es muy prometedora. Por último, para no alargarme mucho, voy a hablar de la utilidad de los ultrasonidos en criopreservación. Ya con esto pues creo que acabaré la presentación para dejar tiempo para las preguntas. Los ultrasonidos empezamos a trabajar en ello en criopreservación motivados por estos 2 trabajos. Son trabajos antiguos, de los años 40, pero en ellos se afirmaba que después de tratar el agua con ultrasonidos, podía uno dejarla pues, en una estantería durante un mes, y ese agua intentar congelarla y ver que era muy difícil de congelar. Ese tratamiento con ultrasonidos del agua pues parece que evitaba su congelación, lo cual es algo de bastante relevancia en criopreservación. Hay 2 características de estos trabajos que las hacen especialmente extraños. Uno, da muy poca información cuantitativa, casi todo es información cualitativa, algo que en aquella época pues, podía ser hasta cierto punto normal en ciertos trabajos relacionados con biología. Era información cualitativa, lo cual pues hace que adolezca de ciertas cosas pues, que son interesantes desde un punto de vista científico, y después estos trabajos parece que no han sido reproducidos después de estos dos trabajos.
y eso que ha pasado pues más de medio siglo, pero no se han reproducido. Básicamente lo que dicen, como digo, es que si uno trata con ultrasonidos el agua, ese agua es muy difícil de congelar. Nosotros nos planteamos hacer un estudio un poco más cuantitativo. Construimos este aparato, aquí hay un flujo de agua, básicamente para refrigerar la zona caliente de una placa Peltier que se iba a dedicar a enfriar el agua que se deposita aquí arriba. Sobre esta placa Peltier se coloca una segunda capa de placas Peltier que hacen las veces de termopar y que en principio pues lo que van a detectar va a ser el calor latente de solidificación de las gotas de agua. Cuando una gota de agua se enfría, manda un calor latente de solidificación. Este termopar, esta placa Peltier lo registra y manda una señal. Entonces, aquí lo que dispusimos fue un transductor de ultrasonido esperando ver un efecto similar y cuantificarlo similar a lo de estos dos trabajos. Perdón, disculpad, este es el montaje experimental tal y como se planteó. Aquí está con el transductor, aquí está con el transductor de ultrasonido colocado aquí. Esta es la curva de enfriamiento de las gotas de agua que se colocan aquí encima, en esta zona blanca, y estos son las señales que manda cada vez que una gota se congela o que una gota se descongela. Entonces, pues aquí se ve la imagen ampliada, cada pico de esto es la congelación de una gota y uno puede plantear, con este setup puede plantear la congelación de miles de gotas. Entonces, nosotros hicimos decenas de miles de gotas, vimos que los ultrasonidos no hacían ningún efecto, no se observaba absolutamente nada. Planteamos el tratamiento previo a la congelación, como hicieron estos trabajos, durante la congelación. Nada, como digo, después de miles de gotas, pues no se veía nada. La cuestión, en cierto modo, explicaba el que no hubiese habido trabajos posteriores replicando el modelo, porque si no encontraron nada, pues lógicamente no lo publicaron, pero desde nuestro punto de vista, algo vieron estos dos señores, algo ocurrió con esas gotas de agua, porque son dos trabajos publicados en Science, y algo tuvieron que ver. De manera que, después de pensar mucho, nos dimos cuenta qué es lo que estaban viendo. Lo que estaban viendo posiblemente era una desgasificación del agua mediante ultrasonidos, trabajando en otras cuestiones, desgasificando nosotros el agua, usando sistemas de vacío para evitar la formación de fracturas en este caso, nos dimos cuenta que los ultrasonidos posiblemente lo que estaban haciendo era desgasificar el agua. El gas, el pequeño gas que hay disuelto dentro del agua, pues puede actuar como agente nucleante para la formación de hielo. De forma que si uno desgasifica el agua, bien mediante una bomba de vacío, como hacemos nosotros rutinariamente en el laboratorio, o bien mediante la aplicación de ultrasonido, que también la desgasifica, entonces es más difícil que ese agua pues se congele. Y posiblemente esto fue lo que estos dos señores vieron. Bien, y la última cosa de la que voy a hablar, pues, es la aplicación de ultrasonido para calentar, básicamente. Los ultrasonidos se llevan aplicando, pues, para calentar durante unos 5 años en el campo de la biología, 5 o 6 años. Básicamente se usan para la eliminación de tumores, en particular tumores dentro del cerebro, donde, pues, una cirugía más invasiva, pues puede tener muchos problemas, lógicamente, hay que atravesar la corteza, pero con ultrasonidos y la fricción que produce la onda de presión asociada a ultrasonido, uno es capaz de elevar la temperatura de una forma muy controlada y muy rápida. Entonces nosotros lo que hemos hecho de momento han sido modelados, en este caso tenemos un ovario y hemos dispuesto pues una colección de transductores de ultrasonido a su alrededor. Hemos visto qué tal de uniforme y qué tal de rápido es el calentamiento mediante el recalentamiento de ese ovario, pasando de 140 grados bajo cero a 20 grados bajo cero a estas frecuencias, ¿no? Y hemos visto que, bueno, el calentamiento, si uno hace las cosas bien, puede ser bastante uniforme. Aquí uno ve cómo va subiendo la temperatura. Aquí tenemos pues 1 centímetro, 2 centímetros de ancho. Cómo va subiendo la temperatura a lo largo del tiempo, en torno a unos 50 o 100 grados por minuto,
en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y bueno, aunque he dicho que esto iba a ser lo último va a ser algo pues muy breve, que es, y ya con esto sí que acabo, que es la aplicación de, esto solamente es una idea que está pues todavía por hacer, pero es la aplicación de campos eléctricos variables en el tiempo para enfriar muy rápidamente la muestra. Lo cuento porque como el foro pues fundamentalmente es de físicos, pues creo que puede resultarle interesante. La siguiente, de momento solamente se ha podido aplicar a un gas, pero quién sabe si en el futuro se puede aplicar a un líquido o a un sólido. Imaginad que tenéis unas moléculas de agua en estado gaseoso, son dipolos eléctricos, están aquí en agitación térmica dentro de este recipiente, abrís el recipiente, de forma que al cabo de un tiempo las más veloces acaban en la cabeza del pelotón y las más frías pues acaban en la cola. Imaginad que ponemos una pareja de placas metálicas entre ellas, bueno, pues nada ocurre. Sabemos que la temperatura de este haz térmico pues está dada por lo que es la distribución de Maxwell-Boltzmann, entonces pues la anchura de esta gaussiana nos dice la temperatura de ese haz, cuanto más ancha, pues mayor es la temperatura de ese haz. Imaginad que ahora pongo un campo eléctrico entre las placas del condensador, nada pasa porque las moléculas son neutras, en todo caso rotan, pero su centro de masa no se desplaza, aquí fuera el campo es cero. Lo que sí que ocurre es que cuando vayan saliendo estas moléculas van a sentir una fuerza hacia el interior, una fuerza que va a depender del gradiente de este campo. De manera que si uno le aplica una fuerza mayor a las primeras y una fuerza más pequeña a las que van en último lugar, pues uno va a conseguir que la dispersión en velocidades de estas moléculas de gas pues se vea reducida. ¿Y esto cómo se consigue? Pues bajando la intensidad del campo eléctrico que está aplicado a las placas. Según van saliendo, uno va bajando la intensidad del campo eléctrico, de forma que va a ser más intenso ese gradiente para las que están en cabeza y más bajo para las que están en cola. Al final de todo, pues tendremos una distribución de moléculas con una dispersión en velocidades mucho menor y habremos reducido la anchura de esa gaussiana. Como digo, esta idea pues para un gas funciona, no tiene ninguna dificultad. Hicimos los cálculos en el caso del agua. En el caso del agua pues se consigue pasar de temperatura ambiente a unos 54 grados Kelvin en algo así como un milisegundo. El enfriamiento es instantáneo, pero de momento no es extrapolable a sólidos o líquidos. Y no es extrapolable a sólidos o líquidos porque, como veis, tengo que aplicar una fuerza que dependa de la velocidad a la que se está moviendo la partícula. Y eso de forma natural se consigue con un gas porque se establece una correlación entre el campo de posiciones y el campo de velocidades, pero en un sólido o en un líquido esta ventaja que tienen los gases no es tan trivial. Es cierto que hay fuerzas que son dependientes de la velocidad, por ejemplo, las fuerzas de Coriolis dependen de la velocidad, o las fuerzas magnéticas dependen de la velocidad, pero de momento, pues yo desde luego no he sido capaz de poner esto en pie de forma que sea aplicable a un sólido o un líquido. A lo mejor alguno de los pues, asistentes pues es capaz de avanzar por ahí. Y bueno, pues por el momento yo creo que lo dejo aquí. Tenía más cosas que contar, pero yo creo que, por ejemplo, el uso de modelos matemáticos, pero para dejar tiempo a alguna pregunta, si alguien quiere preguntar, lo voy a dejar pues aquí. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y dejamos el tiempo a ruegos y preguntas, ¿no? Sí, si hay alguna cuestión, es el momento de hacerla. Algo que no haya quedado claro, algo que os interese que Ramón cuente un poquito más, pues es el momento. Vamos a esperar un poco porque como tienen que escribir... Desde el chat nos dicen que muchas gracias por la presentación.
Vamos a esperar un minutillo y si no hay dudas, pues damos por concluido esta primera jornada del CONEF. Que a pesar de los problemas técnicos, la doy por exitosa, la verdad. Ha sido con muchos tropiezos, pero exitosa. Dicen que gracias, que ha sido muy interesante. Bueno, pues nada, pues gracias a vosotros. Un placer. Voy a dejar de presentar. Vale, pues eso, si no hay dudas. Sí, ¿hay una mira, duda? aquí una pregunta. Dicen que ¿cuánto es el tiempo que puede estar criopreservado un órgano sin sufrir daños? Infinito, no hay tiempo, está sólido, puede estar siglos, por decirlo, donde hay pues más evidencia porque hay poco hecho con órganos, pero donde hay más evidencia que son con tejidos o con células, pues las células algunas llevan 50 años criopreservadas y van bien. Y bueno, pues quizá pues no tanto en órganos, porque como digo, no hay tanta evidencia, pero en principio pues no hay motivo para pensar que no pueda estar siglos, pero hay evidencias de preservación en frío de restos de mamuts que han estado pues 50.000 años, estos mamuts preservados en frío, y se han extraído intactos de ellos las proteínas y los ácidos nucleicos. O sea, el frío tiene una capacidad tremenda de preservación y ya digo, pues estos mamuts datan del Pleistoceno y tras 50.000 años de almacenamiento en frío se han podido extraer intactas proteínas y ADN. Pero bueno, con células, pues como digo, hay 50, 60 años y están igual que cuando se meten. Y hay otra segunda pregunta. Jessica pregunta que si el único órgano humano que se ha criogenizado es el ovario. Ciertamente, está bien informada Jessica. El único órgano humano que se ha criopreservado con éxito y después se ha descongelado y se ha visto que estaba bien, ha sido el ovario, ciertamente. Estos ovarios con humanos se han criopreservado, como digo, pocos. El tejido ovárico, sí, trocitos de tejido de más o menos 5 o 10 milímetros, 15 milímetros se conservan de forma rutinaria en pacientes oncológicos. Después se trasplanta ese tejido y de ahí salen óvulos y de ahí salen niños. Pero ovarios enteros sí que se ha conseguido con el ovario humano y ha funcionado. Y también funciona de forma sistemática con el modelo animal más habitual, que es oveja, porque es muy parecido al humano. Y como digo, con las ovejas, pues ha estado funcionando sin ningún problema. Y como órganos distintos al ovario, el ejemplo más citado es el riñón de conejo. También un riñón de conejo, todo un riñón, se puede congelar o vitrificar, desvitrificar, y está funcionando también de forma automática. Yo creo que la criopreservación de órganos de forma rutinaria será una realidad de aquí a muy, muy poco, porque se tienen ya con esos dos órganos y de aquí a muy, muy poco se podrán criopreservar los órganos de forma rutinaria, lo cual pues yo creo que es algo espectacular, tener los órganos guardados en bancos y poderlos poner cuando uno le haga falta, ¿no? Actualmente no se consigue. Pues futuro positivo. Sí. Porque hasta ahora lo que hace falta es hacer el trasplante inmediatamente, casi, ¿no? Sí, hasta ahora se tienen unas poquitas horas. El órgano nunca se solidifica. El órgano se le baja la temperatura hasta 4 grados centígrados, se pone en hipotermia, pero hay muy poquitas horas. Hay, pues, para un riñón unas 12 horas, para un hígado más o menos también el mismo tiempo. Para un corazón 4 horas, por ejemplo, es el caso más crítico. Un corazón fuera del cuerpo sí es muy poco tiempo porque algunos órganos vienen de lejos y en ese tiempo se tiene que extraer el órgano,
dar la autorización judicial, la familia tiene que autorizar el trasplante. Hostia. Y tiene que haber un paciente que esté pues esperando ese órgano, generalmente está en su casa, y se le llama y se le dice que hay un órgano que viene de camino, y todo eso tiene que ocurrir en 4 horas. Además, el corazón es un órgano especialmente crítico porque en un riñón si falla, pues siempre hay otro riñón, o está la diálisis, y entonces pues si el trasplante no va bien, pasa por diálisis y el paciente pues puede seguir vivo. En cambio, si trasplantan un corazón y por lo que sea no funciona, no hay una segunda oportunidad. Se trasplanta y se trasplanta. Entonces, pues, el hecho de que no haya alternativa al éxito del trasplante hace que el órgano, el corazón, que tiene muy poco tiempo, sea un órgano pues muy, muy delicado para esto. Tener corazones metidos en bancos y poderlos poner a medida cuando vayan bajo demanda, cuando vayan haciendo falta, pues sería una grandísima ventaja. Y bueno, pues en esa se está. ¿Y todo el proceso es caro o es económicamente accesible? Es una cuestión que no es cara, realmente no es caro. Porque lo que hace falta básicamente es anticongelante, y el anticongelante es barato, es el mismo, similar al anticongelante de coche, son alcoholes o dimetilsulfóxido, que es un compuesto muy barato relativamente, bueno, hay que decir que es barato, y ser capaz de enfriar rápidamente y calentar rápidamente, que bueno, pues enfriar es usar nitrógeno líquido, que es aire líquido, eso también es muy barato, y calentar pues tampoco es. Lo que hay que hacerlo de forma controlada, y en ese control, para que el anticongelante entre de forma uniforme, para que el enfriamiento sea rápido y uniforme y el recalentamiento sea rápido y uniforme, ese control es el que está costando más trabajo, pero se conseguirá. Y cuando se consiga, pues se podrán hacer viajes en el tiempo, básicamente. Y todos los problemas de la física, pues los podremos ver resueltos de aquí a 200 o 300 años. Pero lo viviremos. Bueno, no, se trata de eso, de viajar nosotros en el tiempo. Sí, sí. Ahora, pues por mucho que uno estudie teoría cuántica de campos, pues conseguirá dar un pequeño pasito, creo yo, dentro de la inmensidad de la física, ¿no? Cada vez pues se abren más respuestas, pero más preguntas en física, y con el tiempo de vida que se tiene generalmente, que son, pues, no sé, 80, 100 años, uno piensa que quizá no sea suficiente para acabar de comprender todos los misterios de este universo. Entonces, la única forma que piensa uno, pues, ser capaz de ganar tiempo, ¿no? Y ganar tiempo significa, pues, extendernos más allá. Cuando se consiga, pues, evitar los problemas vinculados a la vejez, ¿no? Hay toda una línea de investigación muy fuerte que es intentar no solamente detener el envejecimiento, sino revertirlo. Ya se ha conseguido rejuvenecer a los ratoncitos. Básicamente con terapia génica uno es capaz de invertir el orden del tiempo biológico. Se ha conseguido con ratones que son modelos de una enfermedad que se llama progeria, que es un envejecimiento prematuro, y con terapias génicas uno es capaz de revertir ese proceso de envejecimiento. No solamente ralentizarlo o detenerlo, sino revertirlo y rejuvenecer el sistema biológico, en este caso esos ratoncitos. De forma que si uno es capaz de viajar en el tiempo hasta el punto donde el envejecimiento pues, sea una enfermedad curable, pues habremos ganado, será interesante, será bonito. Habremos ganado el tiempo. Muy bien. Habremos ganado al tiempo. Ese es un reto, eso es un reto muy interesante, creo yo. Es lo que se llama criónica, ¿no? Una última cuestión, Ramón, que nos preguntan que cómo se elimina del órgano el anticongelante después del calentamiento. Sí, pues igual que entra el anticongelante, simplemente cuando uno lo carga de anticongelante, lo que hace es que la concentración de anticongelante que le va mandando por el sistema vascular cada vez es mayor, va saliendo agua y va entrando anticongelante. Cuando uno recalienta, le empieza a meter agua o suelo fisiológico
de forma que empieza a lavar el órgano. Es un proceso de lavado. Le va metiendo por el sistema vascular suero fisiológico, por decirlo así, y va pues lavando el anticongelante y va saliendo por ósmosis, va saliendo por difusión, va saliendo del órgano. Igual que se pasa del agua que tiene el órgano al anticongelante, para meter anticongelante y que sacar el agua, pues se pasa del anticongelante al agua, revertir. Pues genial.